Se vuelve imperioso colocar todo el peso del Estado en combatir afrentas dolorosas que nos niegan como sociedad. La primera de ellas, la pobreza infantil. Un país que no cuida a sus niñas, a sus niños, no se cuida a sí mismo. Tenemos que garantizar un mínimo de dignidad y lograr que cada niño pueda alimentarse en su casa. Tenemos que incentivar la feliz aventura del aprendizaje, asegurando que cuenta con las herramientas indispensables para comenzar las clases, por ejemplo. Pero bien sabemos que no hay infancias pobres sin adultos pobres y por eso también debemos garantizar el sustento de las familias que tienen a esos menores a cargo, en especial el de las mujeres jefas de hogar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Estamos en vivo, como siempre, 10:10 de la noche, y veíamos ahí al presidente Yamandu Orsi el día que asumió, el 1 de marzo, ante la Asamblea General, reconociendo que una de sus prioridades era combatir esto, ¿no? El tema de hoy en el programa, combatir la pobreza infantil en Uruguay. También lo admitió hace pocos días, en septiembre, el mes pasado, cuando estuvo en Nueva York ante la Asamblea General de la ONU. Primero elogió a Uruguay, destacó las virtudes: vengo de un país en el que un presidente puede caminar por la calle tranquilo, y después de repasar todas las cualidades de Uruguay, dijo, pero también admito que hoy tenemos en mi país desafíos importantes en materia de pobreza infantil. O sea que en el contexto internacional también el presidente de la República reconoce que eso es un gran problema, que trae años, ¿no? Porque vemos los números y no cambian, nadie logra quebrar la tendencia. 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza en Uruguay. Entonces, ¿este gobierno podrá partir esa tendencia? ¿Podrá bajar la pobreza infantil? ¿Por qué justamente en ese grupo etario tenemos tantos problemas? ¿Qué medidas concretas hay que tomar? Bueno, trataremos de responder esta noche esas y otras preguntas con la mesa. Saludamos a los que vinieron hoy. Bueno, primero a los de siempre, a los compañeros, a los periodistas, Leonardo Abercor, Natalia Ugal y Martín Aguirre. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo andan? Bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y ahora vamos con los invitados. Nicolás Laza, director nacional de Desarrollo Social, licenciado en Psicología con perfil social comunitario. Bienvenido, Nicolás, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Martín Lema, senador del Partido Nacional, ex ministro de Desarrollo Social. Bienvenido, Martín. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Ahora vamos con Paula Baliato, que es socióloga, integrante de la Secretaría de Plataforma de Infancias y Adolescencias y coordinadora de la Asociación Civil El Abrojo. Bienvenida, Paula. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Y ahora el economista de la mesa. Él es Matías Brum, también conocido por nosotros, docente universitario, experto en temas de pobreza. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Vamos a detallar un poquito más esos números que yo daba recién a modo de titular, ¿no? 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres en Uruguay. Choca esa cifra porque es el doble de la cantidad de pobreza que tenemos en adultos. De acuerdo a lo que informó el INE, pero ya quiero establecer una diferencia. Hay un último dato que tenemos de hace pocos días, de la semana pasada, del Instituto Nacional de Estadística, que informa sobre el índice de pobreza en general en Uruguay en el primer semestre de este año. Está en 17,7%, pero todavía las autoridades no desglosaron de ahí cuánto hay de pobreza infantil. O sea, hoy la pobreza en Uruguay, de acuerdo al primer semestre del año cerrado, está en 17,7%. Pero el año pasado, el año 2024, calendario, cerró así, con un 17,3% de personas bajo la línea de pobreza en Uruguay. Ese fue el número que se dio y ahí vamos viendo la tendencia, ¿no? De cómo los números fueron subiendo y bajando. Por ejemplo, el número del año pasado representa una baja respecto a 2023, porque estaba la pobreza en Uruguay en 19,5%. Y, por ejemplo, en 2020, en el contexto de la pandemia, el índice se había elevado hasta un 23,3%. Y el dato para 2019, último año del gobierno del Frente Amplio, fue de 17,3, igual que en el final del año pasado. Y ahora sí, vamos a la derecha, con el grupo que nos interesa hoy, ¿no? El de la pobreza infantil en nuestro país. Si observamos esos números, bueno, si se tiene en cuenta la población de niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años tenemos un 28,9% de pobreza en Uruguay. Para la franja etaria de 18 a 65, 15,4%, y para mayores de 65, solo un 6,3% de personas bajo la línea de pobreza.
Comenzamos el intercambio en la mesa con Matías Brun, con el economista. ¿Hay algo más para aclarar sobre estos números, Matías? En realidad me parece que hablan bastante por sí mismos. O sea, yo lo que tendría para decir primero es un recordatorio de cómo estamos midiendo la pobreza acá. Básicamente el INE lo que tiene es una encuesta de gastos e ingresos en las cuales se le pregunta a los uruguayos y las uruguayas en qué gastan, en qué consumen, y se anotan en un conjunto de papeles o en tablets cuánto se gasta en fideos, cuánto en arroz, cuánto en yerba, cuánto en leche. Y en base a eso se construye lo que llaman una canasta básica alimentaria, que lo que mide es el costo mínimo de alimentarse, por así decirlo, para no estar en la pobreza, para no estar en el horno. A eso se le suma una canasta básica no alimentaria que incluye vivienda, que incluye educación, que incluye salud, y en base a esos dos indicadores se construye lo que se llama una línea de pobreza que varía según la cantidad de integrantes del hogar, según si el hogar está en Montevideo Interior y según si el hogar alquila o no alquila. Entonces tenemos una línea de pobreza que es un monto monetario, un monto en plata, que así se mide hoy. Entonces la idea es, vos tenés un hogar de 3 personas que viven en Canelones, la línea de pobreza para ese hogar es de tantos miles de pesos. Si el hogar, la pobreza se mide por hogar. Si la sumatoria de los ingresos del hogar supera la línea, no sos pobre. Si estás por debajo de la línea, sos pobre. Entonces, en realidad, la pobreza infantil abarca al hogar entero. O sea, son pobres, o sea, tenemos un problema de pobreza infantil porque tenemos hogares con niños que son los que principalmente están afectados por la pobreza de sus mayores, en realidad, que son los que no logran parar la olla o lograr, o sea, son personas que principalmente son hogares monomarentales, son hogares un poco más grandes que los hogares que no son pobres, son hogares que tienen baja inserción en el mercado laboral, baja inserción en el mercado laboral formal, en general son lugares en ocupaciones como muy estratificadas o muy estructuradas, y son lugares en los cuales es complicado acceder a empleos de calidad que permitan superar la línea de pobreza. Y esto es un fenómeno que se reproduce sobre sí mismo cuando uno considera cómo funciona el sistema de cuidados. Entonces estoy pensando en un hogar en el cual conviven muchos niños, esos niños tienen que atender un CAIF o atender una escuela, y en el CAIF o en la escuela se los atiende 3 horas 45, 4 horas y algo, lo cual hace que sea difícil para las personas a cargo del hogar salir a trabajar un conjunto de horas razonable para generar ingresos para sacar al hogar por afuera de la línea de la pobreza. Entonces uno de los motivos por los cuales tenemos alta pobreza infantil es que tenemos un problema con el sistema de cuidados que no permite que las madres y los padres salgan a laburar las 8 horas para hacer las 40 horas a la semana para ganar su ingreso y salir de la pobreza. Paula, ¿qué lectura hace de estos números tan preocupantes? Y bueno, para nosotros es un tema dramático, ¿no? Si bien no es nuevo porque es algo histórico en el Uruguay, ya hace más de 40 años que la pobreza se concentra en la infancia y la adolescencia, pero sí es un tema dramático que requeriría, para nosotros es una situación como de emergencia nacional y políticamente habría que abordarlo de esa manera. Y bueno, y la pobreza afecta no solo de manera individual al niño, a la familia que la está padeciendo, sino también que es un problema social, porque socialmente afecta también el capital que tenemos como sociedad. Entonces, es un tema que debería ser de primerísima prioridad. Tenemos urgencias, emergencias, porque es hoy, ¿no? El tiempo de la infancia es hoy, y lo que no se hace hoy, el efecto perdura en el tiempo, ¿no? Martín Lema, ¿por qué crees que tenemos tantos niños y niñas pobres en comparación con adultos y con adultos mayores? Algunas puntualizaciones. Primero, no es conveniente analizar la pobreza infantil desconectada de la pobreza en general, porque estamos hablando de hogares. Hogares que para dar una respuesta integral. Lo que decía Matías recién, sí. Lo que decía Matías, desde contemplar una política de cuidados, desde oportunidades laborales, de que ese hogar pueda salir adelante, más allá de lo que son las cifras, hay que verlo en un todo con la pobreza o vinculado a la pobreza general. Una segunda puntualización, que yo creo que es un avance y creo que hay coincidencia, es el salto de valorar la pobreza desde el punto de vista multidimensional. Porque una cosa es la pobreza monetaria. Tenés un peso más, estás por encima, no sos pobre. Tenés un peso menos, estás por debajo, sí sos pobre. Pero eso no describe la prosperidad. No, porque aparte hay muchos que están a punto de caer en la pobreza. Por debajo, desde el punto de vista monetario, y tener ciertos servicios que te dan una calidad mejor que otro que está por encima, pero tiene otro tipo de carencia. De hecho, voy a ver varios por encima, por muy poquito, que están a punto de caer. La medición multidimensional va a buscar la prosperidad en forma integral, en esa respuesta que tiene que darse, que hace a la calidad de vida de los hogares y de las personas.
Y una tercera puntualización, que siempre hay que poner el eje más allá de lo que son las cifras y que a todos nos interpela y a todos nos preocupa, de lo que es la pobreza de diferentes dimensiones, no solamente en la llegada de los servicios, sino en lo que son actuaciones desde la infancia, que es mucho más que los términos desde el punto de vista económico. Y cuando hablo de la intervención de la infancia, hablo también de salud mental. Cuando nosotros lamentamos la tasa de suicidio, cuando lamentamos la situación de desesperación, de frustración, de problemas vinculados a la salud mental, la etapa de actuación o de intervención que es más efectiva es también en la infancia. Entonces, ese enfoque que es multidimensional, que creo que da un salto cualitativo de las políticas, tiene que darse en lo monetario, porque es importante, tiene que darse en la llegada de los servicios y tiene que darse en lo que es una pobreza interior, que de esas edades la intervención es fundamental para el desarrollo de vida, porque en definitiva todo hace a la libertad. Y la primera etapa de la libertad personal es en la salud mental también. Entonces yo creo que ese enfoque integral, multidimensional, hay que seguir extenderlo. Las acciones tienen que seguir siendo complementadas y también valorar las potencialidades de nuestro país. ¿Hay debilidades? Sí. Hay potencialidades que van más allá de los gobiernos. Y muchas veces estos temas requieren paciencia y perseverancia. Porque como bien decía Paula, 40 años, no podemos en el cortoplacismo esperar que en una intervención de un periodo, sea el actual periodo, sea el anterior o sea el que viene, solamente en un periodo puedan revertir en forma contundente un problema estructural que se arroja. Pero sí se puede esperar que baje la tendencia. Por supuesto que sí. Y hay acciones que cuando se dé la etapa del tratamiento, que es lo más importante, yo creo que están encaminadas. Algunas serán de este periodo, otras serán de atrás, otras serán de los que vienen, pero hay intervenciones que en eso hay que tener paciencia, perseverancia y madurez, que problemas estructurales de larga data no cambian de un año para otro. Nicolás Laza, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo creo que está muy bien esto de situar que si tenemos niños pobres es porque tenemos hogares pobres. Y creo que ahí también estamos en un momento en donde hay un consenso político y un consenso social en que todos y todas estamos muy preocupados. Algunos que estamos en espacios de gobierno, de representación, además de estar preocupados, tenemos que estar ocupados. Y creo que el mayor esfuerzo no debería pasar, y quizá hay que adelantar también en el ciclo de vida las intervenciones del Estado, por luego que nuestros gurises nacen y los recibimos con pobreza, ver qué hacemos para sacarlos de la pobreza, sino cómo podemos hacer para construir las condiciones para que los hogares no sean pobres o no estén en un nivel de vulnerabilidad tal que en caso de recibir un integrante no productivo, que en este caso puede ser un niño o una niña, o puede ser que la pareja recibe a un padre o a una madre en su hogar, caen por ese efecto, por incorporar un tercero en la línea de pobreza. Y esto hace que nosotros tengamos que tener líneas de trabajo vinculadas directamente a infancia, pero que no se puede desacoplar la política salarial, porque con los sueldos que todavía tenemos en nuestro país, en donde un tercio, un medio millón de uruguayos y uruguayas está ganando 25.000 pesos en la mano, con esos indicadores, si recibe una pareja con dos ingresos de 25.000 pesos en Montevideo y son inquilinos, un niño o una niña va a ser un hogar pobre. Entonces, no podemos pensar esas dos dimensiones desacopladas. Hay que hacer todos los esfuerzos por invertir en la infancia, en primera infancia, pero creo que tenemos que pensar también en todas las condiciones sociales que hacen para ver cómo podemos nosotros criar a nuestra gurizada en un mejor país. Estas cosas me parece que nosotros tenemos que también discutirlas, ponerlas en debate, y nosotros tenemos ahora una oportunidad muy interesante, que es el diálogo social, que pone la seguridad social y la protección social en una misma mesa con un montón de actores para poder buscar soluciones integrales que sean también de largo plazo. Me parece que ahí nosotros tenemos algunas oportunidades. Y otra oportunidad es el presupuesto, ¿no? Que de eso hablaremos en un ratito. Y presupuesto, pero ahí también en esta convocatoria amplia para poder pensar estos dos elementos, ¿no? Seguridad social y protección social, porque están absolutamente interrelacionados, en donde necesitamos proteger a la infancia, en donde esto de la política salarial sin un sistema de cuidados acorde, en definitiva, hace agua. Entonces, creo que hay que poner todos estos temas arriba de la mesa y bueno, en este presupuesto nosotros tenemos varias, en todas estas líneas hay propuestas concretas para poder aportar soluciones. Natalia, ¿cuál es tu mirada sobre el tema?
Sí, está bien hablar de los hogares pobres, que es ahí donde en realidad hay que atacar con políticas de empleo y políticas redistributivas en general, políticas de vivienda y de cuidado, sin duda, como mencionaba Matías. Pero también hay que hablar de la afectación específica a la infancia de ser pobre, ¿no? Y en ese sentido, nada, simplemente recordar, lo sabemos, pero el 90% del desarrollo cerebral de una persona se genera en los primeros 5 años de vida. Entonces esas afectaciones que pueden ser, por un lado, afectaciones nutricionales, ¿no? De mala alimentación. Tenemos un estudio, por ejemplo, de este año de la Escuela de Nutrición en Casaballe, en un asentamiento, que muestra que más de la mitad de los hogares de ese asentamiento tenían dificultades, tenían carencias moderadas o graves en la alimentación. Eso significa que gente que pasó, por ejemplo, todo un día sin comer, algún integrante del hogar, o alguna persona se tuvo que saltear una comida, esa es la moderada y la primera es la grave. Entonces, esa es la situación que estamos teniendo en algunos lugares, en este caso de Montevideo, y eso genera afectaciones claras en el desarrollo cerebral de los chiquilines, no solamente en la salud mental, como se mencionaba, también en la salud física, y además la situación de la vivienda que afecta la salud mental, la salud física y también la accesibilidad de los chiquilines y de los niños, niñas y adolescentes a los centros educativos, por ejemplo, ¿no? Donde viven o la posibilidad de acceder a un centro educativo también está muy condicionado por dónde viven y por su vivienda. Entonces, todo esto son afectaciones específicas a infancias y adolescencias que más allá de que obviamente atacar estos problemas tiene que ver con atacar la pobreza en los hogares, también está bueno poner el foco específicamente en la infancia. Digo esto porque hay políticas focalizadas, ¿no? Como por ejemplo el bono crianza del gobierno anterior, que este gobierno propone incrementar esa transferencia monetaria y bueno, con un foco específico también ahí en ese caso. Martín Aguirre. Sí, bueno, a ver, yo creo que justamente ustedes ponían el discurso de Orsi el día de Asunción y cuando asumí a Orsi, que tuve que hacer una columna sobre eso, me puse a mirar discursos anteriores y desde el regreso a la democracia todos los nuevos presidentes han hablado de pobreza infantil en sus discursos de Asunción. Creo que con alguna excepción. Y me parece que el país ha invertido y ha puesto esfuerzo en eso, probablemente no lo mejor, o probablemente se pueda hacer mejor, pero se vuelcan recursos y hay una cantidad de esfuerzos que hace el país para intentar mejorar esta situación, que también tiene que ver con que hay un porcentaje de niños en hogares pobres mayor porque también hay un fenómeno demográfico donde los hogares de clase media y alta se ha derrumbado la natalidad, ¿no? Y me parece que eso tiene también algo que ver con algo que decía Laza y que probablemente discrepemos con algunos métodos, pero no con el final, que es Uruguay tiene un problema de movilidad social y de crecimiento económico y dinamismo económico que también impacta directamente sobre esto, ¿no? Porque cuando uno analiza a veces los hogares pobres, hay una tendencia un poco paternalista, ¿no? A mirar eso como que fuera gente que no tuviera la capacidad de darse cuenta de lo que es mejor para uno mismo, ¿no? Y yo pensaba, cuando una persona en un hogar pobre mira a la sociedad formal, algo vinculado con lo que hablábamos la semana pasada sobre narcotráfico también, ¿no? Y digo, el camino formal de la economía, ¿qué tan atractivo es a la hora de mejorar significativamente tu calidad de vida, ¿no? Y me parece que tenemos un problema en la economía uruguaya que es que no hay incentivos apropiados o que más allá de la ayuda que se pueda dar en los hogares más pobres, me parece que el camino de movilidad social está muy trancado y que hacen falta reformas también en otros niveles para lograr un abatimiento de las cifras de pobreza que sea sostenible, que sea genuino. Porque estamos llegando a un núcleo duro de gente que no logramos sacar pese a la cantidad de plata que invertimos y pese a la cantidad de programas que tenemos, que creo que incluso en algunos casos habría que replantearse, ¿no? Leo. Primero iba a decir algo sobre esa que estamos viendo en la pantalla, que lo aprendí escuchando a Matías Brum, que es que la canasta que se toma para la pobreza no toma en cuenta las necesidades de los adultos mayores, por ejemplo los medicamentos o por ejemplo la necesidad de contratar un hogar para vivir si no tenés un residencial, con lo cual está subreflejado el porcentaje de pobres. Si tuviera en cuenta eso, aumentaría el nivel de adultos mayores pobres. No al nivel de los niños pobres, no cerca de eso, pero no al 6%, digamos. No me equivoco, ¿no? No te equivocas. Porque lo aprendí con el profesor. Porque es algo que se repite mucho, pero me parece que también rompe los ojos 1.300 residenciales no habilitados, que han muerto cantidad de ancianos, prendido fuego, en fin. Me parece que corresponde aclararlo. Yendo al tema que nos ocupa, que es de una gravedad sin duda de primer orden y que como dijo
Martín, se repite cada vez que empieza una nueva administración, se dice vamos a poner el foco. Me gustaría dar algunas cifras que de algún modo nos interpelan en el sentido de que las cifras van a hablar por mí. Por un lado está la idea de que se dan demasiadas transferencias. Las transferencias hoy para cada hogar pobre son un promedio de 6.700 pesos. Y eso representa el 15% de los ingresos de esa familia. O sea, es poco, digamos, es el 15%. El 85% lo pone la familia. Por otro lado, lo que hace falta en esos hogares para salir de la pobreza son 14.800 pesos en promedio. No es tanto, o sea, es una cifra que parece para nada inalcanzable. A cada uno de esos hogares, 14.800 pesos en promedio lo sacaría de la pobreza. Me parece que nos interpela. ¿Cómo se podrían lograr? Hay muchas situaciones. En algunos casos hay un porcentaje muy importante de gente que está buscando, que quiere trabajar más horas de las que está trabajando. ¿Y por qué no puede? A veces porque falla el sistema de cuidado, porque no puede ir. Entonces los CAIF, por ejemplo, que son una herramienta formidable, si tuvieran más horas, capaz que mucha de esa gente entra ahí y puede trabajar las más horas que querría trabajar. Y lograr solo 14.800 pesos más. No estamos hablando que gane 100.000 pesos. 14.800 lo sacaría de la pobreza. Entonces me parece que este tipo de cifras puestas sobre la mesa nos interpelan. Tratemos de solucionar esto. No parece tan complejo. A ver, Paula, desde tu experiencia, ¿no? Como socióloga y trabajando en terreno, ¿cuál es la realidad para vos de la infancia y la adolescencia en Uruguay? Qué pregunta. Sí, bueno, como vimos, ¿no? Digo, más allá de los números, ¿qué realidad ves vos? Y bueno, hay mucha deprivación, mucho sufrimiento también, mucha deprivación, mucha dificultad. O sea, lo que nosotros vemos son familias que el vivir día a día les lleva un montón de energía, ¿no? Todo cuesta, se destina muchísima energía en el día a día, ¿no? El tema de las carencias que hay, por ejemplo, a nivel habitacional implica que, no sé, desde lo básico, que si un día llueve, ese niño o no va a la escuela, bueno, mayor afectación de la salud, ¿no? Mayores enfermedades respiratorias por un tema del ambiente, dificultad en el acceso a la alimentación, dificultades para acceder a especialistas de salud mental, por ejemplo. No sé, digamos, resolver la vida cotidiana cuesta muchísimo más que a una familia de sectores medios o medios altos, ¿no? Esto que se hablaba, la dificultad en las políticas públicas, el no contar con servicios de calidad, el no contar con un sistema de cuidados adecuado, bueno, hace la vida de niños y adolescentes difícil. Bueno, también según las zonas, ¿no? Hay en algunas zonas de Montevideo, como es sabido, de la zona metropolitana, la exposición a situaciones de violencia, también hace que la vida diaria de las infancias sea muy adultizada, ¿no? Que los chiquilines identifiquen si es el ruido de balas. Bueno, tenemos en algunas zonas de Montevideo protocolos de seguridad, que bueno, en algunos centros de primera infancia hay protocolos donde los niños se tienen que tirar al piso si se escuchan determinados ruidos, y eso, o sea, vivir, crecer en esas circunstancias, bueno, impacta sobremanera, ¿no? También la infancia, tenemos muchas infancias en el Uruguay, ¿no? Entonces, y tenemos distintas situaciones. Las adolescencias también, poco se habla también de las adolescencias, ¿no? Tenemos muchas infancias dentro de la infancia. En estos números preocupantes entran los adolescentes también. Digamos. Claro, sí, claramente. Martín, después de tu experiencia como ministro de Desarrollo Social, ¿de qué manera definís vos esa realidad de niños y adolescentes en Uruguay? Primero, algunos indicadores son auspiciosos también. Y eso también es bueno valorarlo para el camino elegido. En el año 2022 empezamos a medir
la alimentación en Uruguay, por el INE. Antes la alimentación, la inseguridad alimentaria, se medía por la FAO en 1000 casos. Desde 2022 lo mide el INE en 8.624 casos. La inseguridad alimentaria fue bajando en el Uruguay y en la franja de 0 a 6 años es donde más baja. Baja la moderada en forma contundente y la inseguridad alimentaria grave baja de 3,8 a 2,5. Que son datos auspiciosos porque se llevó adelante un plan de alimentación territorial, se reforzaron las diferentes prestaciones del Instituto Nacional de Alimentación. Yo creo que ahí tenemos un camino que es un camino de referencia importante a destacar. Lo que se necesitan siempre son acciones, para mí, de abordaje integral, donde muchas veces no son acciones recogidas en esos números, Mariano. Cuando también en el año 2022 establecimos el 50% de descuento a recarga de supergas para la población más vulnerable, eso no se contempla en las estadísticas. Y le cambia la realidad en un invierno a una familia y, por supuesto, en la infancia. El bono social mide SUTE, que es de 90% en el acceso a energía eléctrica, cambia la calidad de vida y no está recogido en las estadísticas. La beca de inclusión socioeducativa, que es una herramienta del año 2013, y me gusta destacar en esta visión que tenemos que tener seria, sólida y complementando esfuerzos, tanto nos pareció oportuna dentro del sistema de cuidados que se hizo un récord, se llevó un récord en el periodo pasado. Y es una herramienta que venía del año 2013 que daba la oportunidad justamente de desarrollo de una jornada laboral. La eliminación del tope de ingresos para mantener las asignaciones familiares plan de equidad ayuda en la primera infancia y en la infancia, porque dejó de ser un ancla el acceso a un trabajo formal cuando se superaban ciertos ingresos para hacer un trampolín de despegue, y ahí también tenemos una oportunidad para buscar incentivos. Y de lo que es la realidad, Mariano, por eso yo hablaba de todo punto de vista, de salud mental, la alimentación, del acceso a servicios y el económico, porque en recorridas de las situaciones que más me impactaron a mí, que vi la exclusión de un niño en una situación extrema, fue en una cárcel. Que no estoy hablando de la unidad 9, que hay otro tipo de características de apoyo a esas circunstancias que lamentablemente son más comunes. Lo vi en Pence, en Mercedes, en la cárcel, donde un niño de 2 años estaba absolutamente excluido, que iba al CAIF en un patrullero con toda la estigmatización que eso genera, que ahí tenemos un caso de un niño que no está condenado por la justicia, pero está condenado por la vida. Y cuando pase el tiempo, cuando proyectemos qué va a pasar con ese niño, ¿qué va a pasar con ese niño? Y por eso la visión tiene que exceder lo monetario, y tiene que estar apoyado de la alimentación, y tiene que estar apoyado de los cuidados, tiene que estar apoyado de la llegada de los servicios, y tiene que estar apoyado de la salud mental. Porque si no va a estar condenado eso que vos decías en un planteo, de lo que es la oportunidad genuina. Las transferencias que son importantes como apoyo, pero son circunstanciales, son efímeras. En el momento que la transferencia no está, se cae. Salvo que estén las herramientas de fortaleza como la educación, la salud, etc. Matías, ¿querés aportar algo? Sí, no, yo quería decir que estoy un poco de acuerdo con todos, en realidad. Que me parece que es importante el punto de Martín de situar esto desde el punto de vista de la parte multidimensional, porque corremos el riesgo de quedarnos fijos en un corto plazo de mirar lo que pasa con la pobreza monetaria. Si la pobreza monetaria sube media décima, baja media décima, sube un punto, baja un punto. Evidentemente todos queremos lograr que la pobreza infantil baje porcentualmente, pero de lo que estamos preocupados es de la transmisión de la pobreza intergeneracional. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es reforzar la capacidad de los hogares para que los hijos de esos hogares pobres no persistan o no tengan las mismas suertes que tuvieron sus propios padres. Y para eso precisamos una visión de mediano y largo plazo. Me parece que mirar la pobreza multidimensional en ese sentido aporta. Y me parece que está bueno lo que traías vos a colación sobre la política laboral y la política salarial, porque unos estudios que hice yo a mí me dan que la pobreza infantil cayó entre 2006 y 2017 como 30 puntos porcentuales, y 4/5 de esa caída se debe a dinámica de mercado de trabajo. O sea, en realidad, el desplome de la pobreza infantil se debe en un 20% al shock de las transferencias, en un 80% al shock del mercado de trabajo, donde conviven crecimiento económico con políticas redistribuidas a través de los mensajes de los consejos de salarios, a través del salario mínimo nacional, y políticas como la mayor formalización de la fuerza de trabajo. Entonces, vos necesitás, y ahí estoy de acuerdo con Martín, en realidad, necesitas
algún conjunto de set de reformas o políticas que te permita crecer más, pero hacer ese crecimiento inclusivo para poder incluir a esas personas, para lograr que logren ellos, darles un clima a sus hijos mejor del que tuvieron ellos. Para cuando los padres de los niños tienen un trabajo consistente, baja la pobreza cuando los padres de los infantil. niños tienen un trabajo consistente, no solamente va a bajar la pobreza, sino que a mí me preocupa menos que baje la pobreza en el momento, como lograr que esos niños permanezcan en el sistema educativo más que sus propios padres. O sea, si vos me decís, mira, tengo una política que lo que hace es me baja la pobreza infantil, tantos puntos porcentuales, pero los pibes abandonan el liceo, y tengo otra política, me baja la pobreza infantil menos, pero los pibes siguen en el liceo, en realidad estructuralmente, desde el punto de vista del Uruguay, del capital humano y el desarrollo social, preferís la segunda. Yo lo que necesito es que los pibes terminen el liceo. Y no, o sea, me interesa mucho más el dato de culminación de pobreza, el dato de culminación de secundaria y el dato de pobreza multidimensional que el dato de pobreza monetaria. Y lo último que tendría para decir es que en conjunto a las políticas, digamos, sociales desde el punto de vista de las de cuidados, necesitamos políticas laborales, pero ya estamos más allá de las políticas laborales de primera generación, como fueron la instalación de consejos de salario, los salarios mínimos, y precisamos un conjunto de políticas de segunda generación de recalificación y reformalización de la fuerza de trabajo. O sea, lo que necesitamos es que la madre logre tener un CAIF que funcione 8 horas para que ella pueda ir a trabajar, pero precisamos que esas horas de trabajo también las pase en un centro comunitario, cooperativo, de algún tipo en el cual se recalifique y termine el liceo y termine alguna clase de formación que le implique no ser doméstico. Bien, pide la palabra Natalia y después ya nos metemos, bueno, Leo también, y nos metemos pues en el presupuesto porque tengo algo para preguntarle a Nicolás. Nati. Sí, para complementar un poco lo que decía Matías, hay una persona que ha estudiado mucho estos temas, que es la economista Andrea Vigorito, y dice básicamente un poco, va por el mismo lugar, ella habla de la necesidad de políticas redistributivas y pone a las políticas de empleo y salariales dentro de ese gran paraguas, y muestra, por ejemplo, cómo en primer gobierno del Frente Amplio y mitad del segundo gobierno del Frente Amplio, la primera mitad, bajó sustancialmente la pobreza un poco a influjos de la política salarial, básicamente, ¿no? Y bueno, eso por un lado, pero por otro lado a mí me gustaría también dejar una constancia que me parece algo positivo y a saludar, y es que recuerdo el tercer gobierno del Frente Amplio, hubo una discusión fuerte sobre las transferencias, ¿no? Y en ese momento yo creo que hoy en día tenemos más consenso en el sistema político y en la sociedad en general en torno a que las transferencias monetarias funcionan, más allá de que funcionan para una pequeña parte, pero también tiene que ver con esto que decía Leo, explican tan poco de esto que estamos viendo de la baja de la pobreza, también por una cuestión de su magnitud, ¿no? Si fueran quizás más fuertes las transferencias, que lo que dicen los especialistas es, bueno, subamos también las transferencias, ¿no? Incluso hay algunos que hablan se está hablando en algunos ámbitos de renta básica universal, y en otros ámbitos también se habla de empleo garantizado por el Estado, ¿no? En esto de las políticas de empleo. Son dos discusiones que están como muy verdes todavía, pero bueno, son propuestas que se están poniendo encima de la mesa, y simplemente me parece como para destacar que hay como un consenso y hay estudios que muestran que las transferencias monetarias, por ejemplo, tienen efectos en reducir el bajo peso al nacer de los niños y niñas, también tienen efectos en la accesibilidad de los centros educativos y además, bueno, tienen otra serie de efectos como sabemos, en la baja de la pobreza, de reducción porcentual de la pobreza. Leo. Los 14.800 pesos que yo decía que le faltaban a cada hogar, yo no digo que tengan que venir todos por transferencias, puede venir una parte por transferencias, pero puede ser, hay 36% de la gente, los adultos pobres, que querrían trabajar más horas. Entonces ahí entra el CAIF, el sistema de cuidados primaria, escuela de tiempo completo. Ayudemos a esa gente a tener un trabajo. Y hay el porcentaje de adultos pobres que busca trabajo y no consigue es 18%. Es el triple de una persona adulta uruguaya no pobre. Entonces también recalifiquemos, lo que decía Matías recién, busquemos el lugar donde puedan aprender a hacer alguna tarea que los ayude a no estar en ese porcentaje de 18%. Me parece que ahí están los problemas. ¿Querías agregar algo, Nicolás? Sí, porque sobre este tema me parece que es cierto que estamos en un momento en donde hay un mayor consenso vinculado con las transferencias, que son necesarias, pero no son suficientes. Y cuando aparte en esto de los mitos que también se han ido cayendo con el tiempo, está esto de tener hijos para poder acceder a las transferencias. Y lo cierto es que la gente en Uruguay quiere laburar.
porque presentás Uruguay Impulsa con salarios de 19.000 pesos y se anotan 162.000 personas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por recalificar para que también a las mujeres y a los varones pobres de nuestro país no solo tengamos como oferta empleos protegidos. Y en ese sentido me parece que es importante que en esta edición Uruguay Impulsa haya incorporado un 20% de las horas de trabajo que sean para capacitación, para que nadie salga de esta oportunidad de la misma manera de la que entró, porque si no estamos condenando a algunos sectores de la población a que solo pueden ser domésticos o que pueden acceder a puestos de trabajo que tengan mucho menor calificación. Entonces, me parece que esto también es un dato importante porque habla de otro de los mitos que se repitieron durante muchísimo tiempo y que en definitiva en el Uruguay hay muchísima gente que quiere laburar y que no tiene las condiciones para hacerlo. De ahí pensar la pobreza infantil, no ponerle perspectiva de género, no pensar en la cantidad de jefas de hogar, mujeres que hay, y no pensar en los índices de desocupación y de desempleo que tenemos en los menores de 25, es decir, en personas que están en edad reproductiva, es un problemón. Me parece que tenemos que poner todo esto arriba de la mesa porque el desempleo de las mujeres menores de 25 años cuadruplica la media, el promedio. Y ahí nosotros tenemos que ponerle el diente. Martín Aguirre, querías acotar algo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. El único problema, el único matiz que tal vez que puedo poner es cuáles son las políticas más efectivas para darle más dinamismo al mercado laboral en esas categorías, ¿no? Porque a veces hay algunas políticas muy bien intencionadas, pero que terminan generando... Yo siento que la sociedad uruguaya, el mercado laboral uruguayo es muy rígido en una cantidad de cosas y está muy estructurado. Y hace muy difícil una movilidad o que haya el dinamismo necesario como para incorporar en trabajos eficientes, trabajos que realmente estimulen y que puedan permitir una mejoría de calidad de vida a las personas con el nivel que está demandando la sociedad. Entonces, ahí hay un poquito... En cuanto a las transferencias, yo creo que en general el debate que había en algún momento no era tanto sobre si transferencias sí o no, sino sobre qué porcentaje llegaba a las personas que lo necesitaban y cuál no. Me parece que ese era más bien el debate. Pero... yo creo que el gran dilema que uno ve en esto es, por un lado, que nosotros mencionamos muchas cosas como las infancias, y yo me pregunto si la pobreza también no meritaría un plural, ¿no? Porque uno percibe, sobre todo recorriendo Uruguay, distintos tipos de pobreza, y a mí lo que yo percibo, sobre todo en la zona metropolitana, ya es un nivel de marginalidad en una cantidad de sectores que hacen que uno no se imagina cómo podés incorporar a esas personas al mercado de trabajo, ¿no? Metiéndonos de lleno en el presupuesto, hay que recordar lo que dijimos acá ya y también en Telemundo varias veces, que ha sido una prioridad para el actual gobierno y el 40% de los recursos incrementales en el proyecto de ley de presupuesto va a ir destinado a infancia y adolescencia, eso de acuerdo a la propuesta del gobierno. A ver, Nicolás Laza, ¿cuáles son las propuestas que destacarías en ese proyecto de ley? Las propuestas que destacaría en estos ejes, por lo menos que nosotros hemos estado intercambiando, creo que son en materia de transferencias, el aumento del bono crianza, el aumento del 50% del bono crianza, que se implementó en el gobierno pasado y nosotros estamos ahora aumentándolo. La incorporación de la canasta de higiene menstrual, en esto del vínculo de hogares con jefatura femenina vinculados con pobreza infantil, que es otra inyección de recursos para los hogares más pobres, tiene un impacto relevante. El bono escolar, que ya se hizo una primera muestra en julio de este año, con los 2 primeros quintiles de pobreza, pero bueno, que se va a ir universalizando en el tiempo que se viene. Las becas Butiá, que se está planteando que no solamente que aumenten en los montos, sino que lleguen prácticamente a 5 veces más de los estudiantes que llegan hoy. Es decir, hay un conjunto en donde por lo menos si nosotros agarramos lo que tiene que ver con menores de edad, en cada una de las franjas de edad hay una política que lo que está haciendo es reforzando, utilizándose este incremental, pero además creo que esto, porque hablamos de presupuesto y está lo que dicen los artículos, pero después qué es lo que nosotros hacemos y cómo reorientamos toda la política pública para beneficiar a la primera infancia, ¿no? Creo que ahí hay otros esfuerzos que se están haciendo en materia de alimentación. Martín hablaba de algunas novedades o de algunas medidas de gobierno en el periodo pasado, pero nosotros hoy, por ejemplo, haciendo una comparación del 25 con el 24, estamos llegando a través del INDA a 8% más de personas, se han entregado un 45% más de tickets asignados y han aumentado la cantidad de tickets por persona en un 32%. Entonces, hay convenios para llegar a más gurises y gurisas. En el programa de alimentación escolar también está haciendo una inversión muy significativa en prácticamente duplicando los comedores, haciendo una inversión que
creo que es de la más importante de la historia. Entonces, en estas distintas dimensiones, pensando en la pobreza multidimensional, en donde podemos discutirla por un lado o por el otro, pero hay 4 de cada 10 gurises o gurisas que están comprendidos dentro o de la pobreza monetaria o de la pobreza multidimensional. Entonces, es un número muy relevante sobre el cual también hay que trabajar en esta vulnerabilidad a caer en la pobreza, y nosotros tenemos realmente varias medidas que van en esa línea y sobre todo que están reorientando la política, e insisto con esto, porque no solamente se trata del presupuesto, sino de cómo nosotros nos organizamos para poder incorporar esta mirada en otras políticas que capaz que a priori quedan por fuera. Voy a poner un ejemplo. Cooperativas sociales. Cooperativas sociales, para poder conformarte como cooperativa social, se necesita que un 75% de la plantilla esté en condición de vulnerabilidad social. Nosotros a esas cooperativas sociales que tienen auditorías y que tienen vinculadas con los números, les estamos incorporando una auditoría social, tratando de ver cómo están compuestos esos hogares para poder, con poblaciones con las que nosotros nos vinculamos, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, tener una foto ya no solamente de los destinatarios en clave de personas, sino en clave de cómo se componen estos hogares para poder intervenir si identificamos situaciones de deprivaciones y de vulneración de derechos. Entonces creo que también hay un enfoque que va mucho más allá, que capaz que no aparece en el presupuesto, que no se traduce en el articulado, pero que habla de una prioridad que le da este gobierno al combate y al abatimiento de la pobreza infantil, que se juegan todas esas canchas. Martín Lema, ¿te gustan las propuestas que incluyó el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto apuntando a infancia y adolescencia? Primero hay que reconocer que cuando se considera que algo está bueno y es importante puede dar un aporte y se continúa por un gobierno, es parte de las potencialidades que tiene nuestro país. Yo hacía referencia a las becas de inclusión socioeducativa, que es una respuesta de cuidados que fue en el año 2013 y nosotros la llevamos a tope, pero si no estaba la existencia de la herramienta era difícil el incremento que se fue dando. Nicolás también está reconociendo con el bono crianza o una cantidad de acciones en materia de alimentación que también muestra que hay una visión de continuar ciertas acciones que se valoran positivamente, y creo que eso está bueno reconocer porque son potencialidades del Uruguay. Yo creo que más allá de aumento en las transferencias, que aparte hay que puntualizar que hay diferentes tipos de transferencias. Están las asignaciones familiares plan de equidad, que es un universo mayor, que exige una contraprestación, por ejemplo, enviar a los niños a los centros educativos, y que es libre. O sea, con ese dinero el hogar decide dónde lo va a destinar. Y hay un sano equilibrio con otro tipo de prestaciones, como son la tarjeta de Uruguay Social, que puede ser simple o doble, o el bono crianza, que son focalizadas en alimentación, higiene personal o limpieza del hogar, que ahí no se exige una contraprestación porque están direccionadas donde tienen que ir. Los aumentos en la transferencia, por supuesto que siempre ayudan, no alcanzan por esa necesidad de una visión integral. La mejor acción social muchas veces, primero es la que con el correr del tiempo va desapareciendo, hasta que deja de existir. Cuando deja de existir es cuando la acción social prospera y triunfa. Mientras se mantiene, tiene algún grado de imperfección. Ahora, para llegar a eso muchas veces la llegada de servicios es fundamental. Porque la llegada del servicio genera inclusión. Cuando llega una factura, cuando la persona es parte, hay un sentimiento de inclusión. Yo que visitaba los hogares que recibían recarga de supergas al 50% o exoneración de un 90% de energía eléctrica, la gente no solamente se alegraba con la energía eléctrica de calidad o la garrafa de 13 kilos a un 50%, sino que era parte. Era parte que eso genera ese espíritu de inclusión que es bien importante. Pero creo que también, si hay un debe, así como reconocí algunas visiones que pueden compartirse, es, por ejemplo, la ausencia de la reglamentación de la ley de protección a la infancia. Es un debe porque más allá de lo económico, si todo lo vamos a centrar en el aumento de recursos, tenemos una concepción salvajemente capitalista. Eso tiene que ser acompañado de una mayor coordinación. Cristina Lustenberg nos convenció y convenció al Parlamento de que una ley de protección de infancia iba a llegar a una mejor coordinación entre organismos para esa respuesta integral. Entonces, escuchábamos el discurso del presidente de la República, pero hoy estamos en octubre, y una ley que fue aprobada en el periodo pasado, por unanimidad creo que fue, propuesta por alguien que hoy ocupa un ministerio,
La verdad que es una contradicción entre los dichos y los hechos que no está reglamentada. Porque podemos avanzar en materia presupuestal, podemos llevar adelante diálogos o acciones, pero una herramienta que fue considerada fundamental. ¿Y por qué crees que no se reglamentó? Bueno, hay que ver. El otro día el ministro de Economía dijo que no estaban las condiciones y que entendía que era mejorable la herramienta. Entonces, el exceso de intercambio de discusión es burocracia. Y yo creo que la burocracia es parte de los flagelos que tenemos en el comportamiento de la administración. Creo que hay dos flagelos. La burocracia y el cortoplacismo, que lo dije en un inicio. Pero si en una campaña electoral muchos de los discursos de todos, porque es compartido, es primera infancia o infancia, y cuando en este caso se ocupa por parte de un gobierno que tiene a la ministra de Salud Pública que promovió la ley de protección a la infancia, resulta muy contradictorio que no se está reglamentando. Entonces, más allá de que se va a celebrar algunos aspectos que están vinculados a los incrementos presupuestales, más allá de la exigencia de respuesta en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, por esa visión integral que todos creo que coincidimos y compartimos, si se consideraba que era fundamental la coordinación y si se decía, como consta en versiones taquigráficas, que ese tipo de articulación era parte fundamental para revertir la situación, la verdad que estamos en el debe, o el gobierno está en el debe. Tengo a Matías y a Paula para hablar, pero ¿tenés algo para decir sobre la no reglamentación todavía del proyecto de Lustenberg? Sí, no, Nicolás? a ver, esto se votó en el periodo pasado y también estaba en los plazos para que se reglamentara en el periodo pasado. Nosotros en este periodo conformamos una comisión y diré, no voy a spoilearlo, pero ya está para salir la reglamentación porque en definitiva está muy avanzada y una coordinación de todos los actores que estamos vinculados con infancia que no depende únicamente de eso, sino que hay un compromiso de todo el gobierno, de todos los actores y estamos articulando más allá de que esté la reglamentación. Eso me parece que es fundamental decirlo porque también tenemos otros espacios en donde nos encontramos, el Consejo Nacional de Políticas Sociales, por ejemplo, que tiene un grupo específico vinculado con infancia y con ciclo de vida, en donde nosotros estamos trabajando y estamos todos los actores involucrados con estos temas en una misma mesa aportando soluciones. Lo quería decir porque me parece que es relevante. No voy a ser yo el que vaya a anunciar cuándo va a salir la reglamentación, pero es un dato para tener arriba de la mesa. Matías, ¿cómo evaluás las propuestas del gobierno en el presupuesto para infancia y adolescencia? Yo las evalúo como positivas. Entiendo que es una señal política y económica positiva del gobierno. Entiendo que hay un problema de suficiencia acá. Y me gustaría retomar un comentario que hacía Martín, que vos hablabas sobre el tema del mercado de trabajo y cuáles son las reformas necesarias que necesitamos para incluir a la gente que está por fuera del sistema. Y yo tengo una visión pesimista de esto. Y me parece que hay un conjunto de personas a las cuales ya no vamos a poder incluir. Y lo mejor que podemos llegar a hacer, o sea, pensá en la construcción. En la construcción vos tenés una persona que entra como peón de la construcción y donde sea más o menos vivo y más o menos avivado y más o menos trabajador y más o menos capaz, esa persona puede hacer una carrera dentro de la construcción y la construcción es una ocupación que da movilidad social. La doméstica no. La doméstica es una persona que entra como doméstica de los 5 años, no me parece que pueda haber agarrado experiencia en otra cosa. O la cuidadora de niños. No agarrás experiencia, no vas agarrando la mano para hacer otro conjunto de cosas. Pasarás de cuidadora de niños a cuidadora de viejos, pero no es una cosa que funcione así. Entonces yo no veo reformas estructurales al mercado de trabajo. Aunque vos digas, vos liberalizás el mercado de trabajo, desarmás regulaciones o tratás de crecer para ciertos lugares, no veo que eso vaya a agarrar al bolsón de gente que hoy en día está dentro de la pobreza. Y me parece que tenemos que convivir con la realidad de que hay una pobreza estructural de la cual no se sale esas personas. Lo que sí podemos tratar de hacer es atacar a la reproducción de la pobreza intergeneracionalmente. Claro. Entonces, en ese sentido, adentro del presupuesto yo veo que hay un incremento en el pilar de las transferencias, hay un incremento en el pilar de cuidados. Hay incrementos en los clubes de niños del 150%, en los centros juveniles del 240%, en apoyo al egreso del 130%, las becas buteadas suben 270%, el bono de apoyo escolar sube 78%, hay un incremento en un programa del Ministerio de Vivienda para precariedad habitacional del 100%, hay visitas domiciliarias a recién nacidos, hay alimentaciones en educación media, que hay unas nuevas partidas de 590 millones de pesos. Entonces, veo todas señales positivas en el sentido de que estamos tratando de apuntalar las infancias y las adolescencias. Lo que me parece que falta es plata
en el sentido de que esto, o sea, esto va en la dirección correcta, se apunta al pilar de transferencias y se apunta al pilar del sistema de cuidados, tanto como proveedor de cuidados para que las personas puedan salir a laburar más, tanto como proveedor de cuidados y servicios para la población en sí. O sea, no se trata solamente de que el CAIF funcione como guardería, sino que adentro haya psicopedagogas, alimentación y todo un montón de servicios. Me parece que falta la pata de mercado de trabajo y la pata de recalificación. Me parece que falta la pata que en realidad vos estás mencionando, que es cómo hacemos con el crecimiento de chupar a esta gente adentro del mercado. Y yo tengo, hay veces, dudas de que esto lo podamos realmente hacer. O sea, no sé a qué tasas tiene que crecer Uruguay o en qué sectores tiene que dinamizarse Uruguay para chupar gente de la pobreza extrema. Paula Baliato, te veo sacando apuntes hace rato. ¿Qué tenés para decir? Las medidas que están planteadas nos parecen positivas. Sin embargo, lo que nos preocupa es la fragmentación, porque es como un salpicón de medidas relativamente inconexas. Entonces, algo que nosotros el año pasado, durante la campaña electoral, generamos un ciclo de diálogo y convocamos a todos los partidos políticos para trabajar justamente sobre prioridad infancia 2025-2030. Y ahí nosotros planteamos un conjunto de medidas para este periodo, ¿no? Entre ellas nos parece que es necesario focalizar en embarazadas y niños y recién nacidos, un poco en la clave de cómo cortamos la canilla, ¿no? Cómo cerramos esa canilla. Y en un momento hay que cerrar la canilla. Y a nosotros nos parece que es necesario generar un blindaje social, hay que generar un blindaje social, definir una canasta de bienestar en esta idea de la pobreza multidimensional. Algunos aspectos de la pobreza multidimensional son más críticos, ¿no? Para recordar lo que mide la pobreza multidimensional, ¿no? La vivienda, la salud, los ingresos, la protección social. Entonces, poder cuantificar cuántas familias con niños tenemos en esa situación, que eso está cuantificado, y generar para los recién nacidos ese blindaje que tiene que ser un abordaje integral, donde se aborde la emergencia habitacional, los ingresos, la educación, el acceso a la salud. Y bueno, y nosotros eso hoy no lo vemos, ¿no? Por eso decíamos, tiene que ser declarada la situación de las infancias de emergencia nacional, tiene que haber un plan maestro que sea evaluable, tiene que haber un objetivo país. Bueno, hoy la pobreza es del 28%. En el 2029, ¿de cuánto queremos que sea? Y para llegar a eso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer? Entonces nos parece, bueno, que... Vos decís que declarando la emergencia nacional en ese tema pasa a ser un asunto prioritario para todos. Bueno, no solo ni mágicamente, ¿no? Pero sí le genera una efectiva priorización política, y nos preocupa también el tema de la institucionalidad. Se mencionó, pero bueno, nos preocupa sí que no se haya reglamentado la ley Gapia, tenemos expectativas en esa ley, que no se haya reglamentado el año pasado, después de haber sido aprobada, y nos preocupa en realidad también, porque parte del consenso que se dio en el diálogo que tuvimos el año pasado con los partidos políticos, todos estaban de acuerdo en la fragmentación, ¿no? En que era necesario pensar de manera integral, que no podían llegar los organismos desconectados, cada uno a mirar a su clientela. Y sin embargo ahora no estamos viendo que haya una reversión de eso, ¿no? Entonces, en suma, nos parece que, o sea, las medidas que están son positivas, las becas, lo del aumento, lo que se ha hablado, ¿no? Pero además de la insuficiencia, la preocupación por no repetir nuevamente el tema de la fragmentación y cada quien llegando desde su chacra a intervenir. Leo. Me meto en un tema que Paula y Matías saben más, pero Paula hablaba del salpicón de medidas. Yo tiendo a ver que se crean siempre nuevos instrumentos en vez no digo que no se necesiten nuevos, pero en vez de apostar todas las fichas a los que ya existen, por ejemplo, o primaria, en fin, no digo que no haya que hacer nuevos, pero hay como una tendencia a seguir creando y no a reforzar lo que ya existe y hacer que funcione. Lo otro que decía Paula es que hacer un plan que sea evaluable. Eso falla en muchas cosas. Por ejemplo, ese niño que va en patrullero, un CAIF de Mercedes, no vamos a saber cómo le fue en la vida después porque CAIF no tiene esas evaluaciones. No, faltan esas evaluaciones. O sea, CAIF es formidable, todos sabemos que es una pieza clave en el Uruguay, pero ¿qué CAIF funciona mejor que otro? O sea, ¿el de Mercedes funciona mejor o peor que el de las láminas en Bella Unión? No sé, no se sabe.
no se mide. No se sabe cuántos pasaron por un CAIF y después hicieron primaria, secundaria, no se sabe. Hay que saber. No se hace ese seguimiento. No se hace seguimiento, no se sabe cuál es mejor que otro, quién trabaja mejor. Los CAIF, hay mucha gente del primer quintil más pobre que no sabe ni siquiera cómo inscribir a sus niños en el CAIF, no van. No van porque están, bueno, en parte por la marginalidad de la cual hablaba Martín y Matías. No saben, no van, no lo usan. Y sin embargo hay gente en ciudades del interior, capaz que en Montevideo también, que son del quintil 3, del quintil 4 y capaz que hasta del quintil 5, que van a los CAIF y los usan los CAIF. O sea, hay mucho para evaluar y mejorar, me parece, más que seguir multiplicando. Alguna cosa habrá que crear, pero hay que hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Natalia, ¿estás viendo diferencias vos entre gobierno y oposición en la forma de encarar el tema cuando escuchás a Martín Lema, a Nicolás Lassa o a otros líderes o referentes? Yo creo que en lo central no hay grandes diferencias. De hecho, los partidos de la oposición, creo que en su gran mayoría van a acompañar todas las medidas que tienen que ver, todas las que estamos mencionando, ¿no? De las becas, del aumento de las transferencias. Me parece que por ahí no hay mayores diferencias y suscribo completamente lo que decía Matías de la buena orientación, pero por un lado, pero por otro lado, la insuficiencia, ¿no? Esto, bueno, por ejemplo, UNICEF está hablando de prestaciones universales por niño y niña de 6.000 pesos, ¿no? Y hoy están en el entorno de los 2.200, es decir, está como todavía muy lejos. UNICEF dice que, bueno, que con una batería de medidas, no solo con las transferencias, sino con algunas otras más, alimentación escolar universal y licencias parentales extendidas a 1 año, se podría, por esta cuestión de los cuidados que estábamos hablando, se aumentaría de alguna manera la inversión en infancia y adolescencia, que hoy es del 5,7% del PIB, vos corregime, Matías, más o menos a un 8%, y esa es la inversión necesaria y por lo tanto estaríamos como todavía muy lejos de esas cifras, eso por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de la fragmentación, bueno, capaz que Nicolás lo puede explicar mejor, pero el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, ha anunciado que está en un proceso de revisión de todas estas políticas, de una transferencia en general de protección social, y que él también tiene un diagnóstico de que hay una fragmentación y bueno, se va a hacer una revisión en ese sentido y creo que se está haciendo, pero eso lo sabrá decir Nicolás mejor. Vos, Martín Aguirre, ¿estás viendo muchas diferencias entre gobierno y oposición cuando buscan la solución? No, a ver, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo. En el final estamos todos de acuerdo. El tema muchas veces es el camino y yo creo que a todo el mundo le gustaría poder poner mucho más plata arriba de estas cosas, pero la frazada es corta y es difícil saber de dónde sacar, ¿no? Porque hay como muchas prioridades. Justamente cuando hay muchas prioridades no hay ninguna prioridad. Capaz que ahí es un poco lo que dice Leo. Habría que ver cuál debería ser la central. Un poco hablando de lo que decía Matías, yo lo que percibo es que, por ejemplo, para las empresas en el mercado laboral actual es como muy caro equivocarse a la hora de contratar un empleado. O es como muy el riesgo, incluso yo lo veía, hay un programa que tiene, creo que es ACDE, con empresas para gente que sale de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y lo difícil que es a veces, porque claro, el mercado laboral, con la intención de proteger determinados esquemas y determinadas sistemas de funcionamiento del mercado laboral, al mismo tiempo es como que hace muy difícil el ingreso, ¿no? Y a las empresas se les hace muy riesgoso o muy costoso arriesgarse a tomar una persona que no venga con las calificaciones adecuadas e incluso calificarlo en el mismo trabajo. Entonces yo creo que ahí es donde podría haber alguna medida que ayudara a dinamizar ese mercado y a facilitarle a esta gente, que sabemos que ya es muy difícil integrarlo, que se vaya formando en el mismo uso del trabajo. Martín Lema, ¿crees que hoy hay margen fiscal como para implementar otras medidas que no están en el presupuesto? Siempre tiene que haber, siempre hay que buscar, es parte de la tarea nuestra. Había algunas cosas que decía Leo en un principio, que parecen de mucho sentido común, pero no se aplica necesariamente en la realidad, que es seguir una trayectoria de vida. El caso ese de la cárcel de Mercedes, que fue por fines de 2021, me acuerdo, estaba con la directora de Desarrollo Social, Cecilia Sena, quedamos impactados con la situación y nos comunicamos con Pablo Abdala, en ese momento presidente del INAU, para corregir de ese estigma de que tenga que ser trasladado un patrullero en las condiciones. Perdóname, Martín, ¿y qué hacía un niño de 2 años en la cárcel? Bueno, estaba por la madre. Lamentablemente había 2, creo, en ese momento. Después fuimos a la 9. Son de los temas que te impactan. Yo me acuerdo cómo quedamos en el estado de ánimo, ¿no? Porque es una injusticia que es indescriptible, pero
pero ya funciona mal de que si el ministro, yo como ministro en ese momento, mi agenda iba para otro lado, ¿qué pasaba con... Entonces esa trayectoria hay que medirlo. Se fue actuando en consecuencia. Antonio Mansi, que estaba en la dirección de transferencia, hizo un proyecto que creo que el MIE lo siguió y no sé cómo está evolucionando, que se llama Datos Horizontales, que es conocer la intervención de la persona en los programas, porque es un solo ministerio y sería una persona intervenida por diferentes acciones del Estado. Y dentro de la Dirección de Desarrollo Social se empezó una iniciativa que era captación temprana de la realidad del recién nacido, que empezaba la intervención con mujeres embarazadas, de cuando se produce el nacimiento, cómo está el estado de su vivienda, cómo está la alimentación, cómo está el componente de violencia familiar, si es que hay. Eso que te permite actuar el primer día, fundamental. Cuando yo decía paciencia y perseverancia, porque no son acciones que se despliegan e inmediatamente dan los resultados, lamentablemente. No porque no se quiera, sino porque precisa todo un desarrollo a nivel territorial y acciones que es muy importante y lleva un tiempo considerable. Y yo decía, y ahora he escuchado algunas cosas que decía Matías, que para mí hay potencialidades para pararse, porque en la construcción complementaria de diferentes gobiernos, de diferentes enfoques, está una oportunidad. De hecho, así como hay números que golpean, en un periodo pasado, estoy hablando del periodo, que hubo en diferentes crisis, entre esas la pandemia, en lo que es la medición, corregime Matías, de pobreza multidimensional, se terminó el periodo con mejores indicadores del año anterior a la pandemia. Creo que el año anterior a la pandemia, 2019, era 23,5% la pobreza total multidimensional y pasó a 18,9% el año pasado. Veremos cómo sale este año. Con crisis hídrica, que eso afecta desde la alimentación a otro tipo de características, la pandemia con los coletazos sociales y económicos, el conflicto internacional en Ucrania, que también afectó a nuestro país. Con todo eso, con diferentes acciones, algunas que tomamos, di algunos de los ejemplos, otras que implementamos y hay una buena noticia que se van a mantener, se logró bajar, después de la crisis, la pobreza multidimensional. Corregime, Matías. No, me parece que está bien. Tenemos que hacer la pausa y ya venimos con el tramo final del séptimo día. Y bueno, les vamos a preguntar, entre otras cosas, a los invitados si ellos son optimistas y consideran que algún día Uruguay va a solucionar el problema de la infancia y la adolescencia y los números mejorarán. Ya volvemos. Entramos en la recta final de este séptimo día en el que hablamos de pobreza infantil y nos preguntamos, ¿alcanza con destinar más dinero para transformar la realidad de las niñas y los niños que crecen en hogares pobres o se pueden tomar otras medidas? Nicolás Laza, ¿qué se puede hacer que no tenga que ver con la plata, con invertir más dinero? Hacer mejor. Creo que ahí hay un gran esfuerzo por poner a dialogar toda la oferta. Y nosotros tenemos también en este presupuesto algunos ejemplos de llegar a tiempo y de llegar con todo. No, me parece que esto es un elemento fundamental porque hablamos de transferencias, hablamos de la necesidad de incluir en el mercado de trabajo, hablamos de la necesidad de que para poder incluir en el mercado de trabajo tenemos que calificar mejor a nuestra gente y que ofrecer un sistema de cuidados más robusto. Y yo creo que nosotros ahí tenemos algunas líneas de trabajo que estamos implementando que dan respuesta, ¿no? Por ejemplo, la prioridad que nosotros asumimos del Ministerio de Desarrollo Social, que es Crece desde el Pie, en donde nosotros estamos tratando de adelantar las intervenciones para que los gurises, las guriscas no nazcan en hogares que tienen realmente problemas habitacionales graves, ¿no? Que tengan paredes que filtren agua o techos que filtren agua o pisos de tierra. Y nos estamos proponiendo un piloto ahora para el municipio de F y para el eje de la Ruta 5, con algunas familias en donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Intervenimos más tempranamente. Tratamos de intervenir entre el mes 3 y el mes 5 del embarazo para poder ir junto al Ministerio de Vivienda, hacer una visita a esos hogares para poder planificar qué es lo que se necesita. Nos garantizamos de que durante todo el embarazo esa mujer pueda tener acompañamiento, pueda acceder tempranamente a las transferencias que le corresponden, pueda acceder a todos los controles de salud que le corresponden y tratar de aportarle materialidad. Y esto me parece que es fundamental porque es llegar con transferencias, es llegar con acompañamiento que no es menor, porque cuando estamos hablando de situaciones de pobreza multidimensional, solamente transferir dinero
no te soluciona un montón de cosas porque hay temas que están arraigados, que no hay modelos en los cuales espejarse. Entonces, insistimos nosotros con esta dimensión del acompañamiento que para el Ministerio de Desarrollo Social es fundamental y que no puede quedar afuera de ningún debate. Con los cuidados que hoy no lo dije, pero INAU viene con una batería de medidas que son importantes, que son relevantes, que tienen que ver con la ampliación de los tiempos, que tienen que ver con nuevas modalidades, con repensar, tratar de acompasar esta oferta a las posibilidades reales que tienen los padres y las madres para poder efectivamente trabajar. Entonces, creo que ahí hay un gran esfuerzo a hacer que, en esto de hacerlo mejor, de estar más articulados, que nuestros sistemas sean interoperables, que todos los actores del sector social podamos estar sabiendo, siguiendo las trayectorias. Por eso hoy más temprano refería a una comisión específica de ciclo de vida que pretende precisamente esto, buscar poder seguir las trayectorias nominales a lo largo del ciclo de vida, poder hacerle un seguimiento, ver qué fue lo que pasó, quién fue que intervino, quién se retiró, cómo fue que quedó después. Entonces, hay un esfuerzo ahí que está orientado a llegar a tiempo, a llegar con todo, a tratar de que nuestras implicaciones realmente sean eso, implicaciones que no sean solo intervenciones. Y cuando digo llegar con todo, pongo un ejemplo, por ejemplo, de Uruguay Crece Contigo, que es una política pública, un área programática que llega a muchísimas familias. Nosotros estábamos observando que, por lo general, el componente socioeducativo y el componente sociolaboral llegaba muy sobre el final de las intervenciones, cuando los equipos ya se estaban retirando y no había quien siguiera. Para nosotros esto es fundamental porque se trata de establecer las rutas de salida, ¿no? Cuando el Estado se retira, cuando deja de acompañar, hay que dejar comunidades mucho más fortalecidas que puedan darle continuidad a estos procesos y por eso para nosotros el fortalecimiento comunitario, el poder adelantar las dimensiones socioeducativas y sociolaborales es fundamental porque nosotros no queremos quedarnos para toda la vida acompañando a estas familias, sino que queremos que puedan tener rutas de salida y que sean cada vez más autónomas en comunidad. Y para ahí también nosotros estamos dirigiendo muchísimos esfuerzos. Paula Baliato, ¿qué soluciones imaginás vos que no tengan que ver con inyecciones de dinero? Sí, como decía hoy, bueno, el tema de poder marcar una prioridad y generar un blindaje social a familias con niños, embarazadas y familias con niños pequeños para iniciar. Pero también me parece que algo que no estuvo arriba de la mesa. Cuando hablamos de pobreza, la pobreza es la contracara de la riqueza. Entonces eso no estuvo. Para poder acabar con la pobreza hay que poner en cuestión la riqueza, como dice la canción, unos muchos y otros nada. Por ejemplo, el impuesto al 1% y entonces más rico. los temas de redistribución, ¿no? de redistribución, o sea, Uruguay tiene una riqueza y esa riqueza no nos llega a todos de la misma manera. Entonces son los temas de pobreza, pero son los temas de desigualdad, porque si no pareciera que con las familias pobres parece que la pobreza fuera un tema individual y que lo que necesitamos es, no sé, generar unos apoyos para resolver un problema que es individual. Y bueno, y hay que ver cuáles son las cuestiones más estructurales, ¿no? Entonces, las políticas de redistribución, estaba en debate el tema del impuesto al 1% más rico, pero pueden haber otros mecanismos de redistribución, digamos. Creo que como sociedad también, si no acompañamos el debate sobre la pobreza infantil con un debate también sobre la redistribución de la riqueza que hay en el país, también nuestras respuestas van a ser un poco a corto plazo, ¿no? Bien, bueno, ahora nos estamos metiendo en la última parte y ya vamos a la reflexión final de cada uno, aproximadamente 1 minuto para cada uno, para que eche el resto. Y si quieren responder la pregunta que yo hacía antes de ir a la pausa, de si Uruguay será capaz de solucionar definitivamente este tema algún día, lo pueden hacer. A ver, Matías Brum. Yo quisiera tirar una bomba que es la reforma del sistema educativo, ¿no? En definitiva, lo que tenemos acá, que lo estábamos conversando con Martín medio tras bambalinas, es tenemos un conjunto de personas que por H por B podemos considerar inempleables o muy difíciles de incluir por un sistema laboral, aún con la economía creciendo a tasas chinas o aún con políticas redistributivas. Hay gente que va a quedar abajo del fondo de la olla. Lo que necesitamos es que los pibes de esa generación terminen el liceo. Y tenemos un sistema educativo que tiene problemas de deserción, tenemos tasas de culminación y de egreso del 50%. Cuando arrancamos, hay una nota de Tomer Urbix y Pablo Meneses Camargo, que nos habló hace poco
poco muy buena que dice, hace 30 o 40, 50 años estábamos igual que Brasil y Paraguay, y hoy en día Brasil y Paraguay tienen tasas de egreso del 70, 80%, nosotros estamos en el 50%. Y el mercado de trabajo no está remunerando las capacitaciones o lo que sea que esté haciendo el sistema educativo. Hoy en día paga lo mismo tener tercer año de liceo completo que cuarto año de liceo completo que quinto año de liceo completo. Entonces, si sabes que no vas a llegar a sexto, te conviene dejar en tercero antes que seguir haciendo en los siguientes años. Entonces, no puede ser que de tercero a sexto no le estemos enseñando nada a los pibes y que los pibes no tengan y las pibas no tengan incentivos a terminar. Hoy en día uno de los principales motivos por los cuales se te abandona es por la falta de interés. Entonces, si no solucionamos el problema del sistema educativo, no vamos a solucionar el problema de la pobreza infantil en el largo plazo. O sea, que hay que hincar el diente ahí. Ahí. Eso es una cosa que no requiere plata en términos como si yo te dijera 800 millones de dólares para transferencias. Esto es un tema institucional. Bien. Martín Lema, tu reflexión final y bueno, y a ver si tenés esa respuesta, ¿no? ¿Uruguay lo va a solucionar este tema algún día? Mientras haya una persona en situación de pobreza ya es un desafío y estamos en el debe. Porque esto hay que tomarlo más allá de la cantidad. Yo estoy con una visión siempre optimista basada en evidencia y hablé de las potencialidades del Uruguay. Así como vemos estos problemas, los reconocemos y son flagelos de mucho tiempo y estructurales, en comparación con la región, Uruguay es el país de niveles de pobreza infantil más bajos. A veces se puede confundir la infantilización de la pobreza con la pobreza infantil. La infantilización es la brecha entre lo que sería una edad avanzada y la pobreza infantil. Pero pobreza infantil propiamente dicha es el país de la región con los mejores indicadores. Yo creo que mucho de lo que pasa es por la eficiencia de las instituciones. Porque cuando pasamos rayas son oportunidades, como la que decía Matías recién, que hoy más temprano hablaba Martín. Todo eso tiene que ver con las oportunidades. Y para generar oportunidades, las instituciones tienen que ir hacia la máxima eficiencia. Reducir el error de exclusión. En el caso del MIES, por ejemplo, que está Nicolás acá, reducir el error de exclusión es, había una reflexión que hacíamos en su momento, que es, si alguien recibe una prestación social sin cumplir las características, es injusto. Pero mucho más injusto, alguien que cumple las características que quede por fuera. Eso aplica a la educación, eso aplica a la vivienda, eso aplica en oportunidades laborales. Por tanto, con la potencialidad del Uruguay, yo sí soy optimista de que se puede mejorar y se puede seguir revirtiendo algunas circunstancias que son complejas y estructurales. Y creo que la eficiencia de las instituciones y la coordinación son las que generan las oportunidades de despegue y poder superar esas situaciones. Natalia Gual, tu reflexión final. Sí, el programa pasado hablábamos del narcotráfico y el poder de captación que tenía en determinados sectores sociales. Y bueno, es un desafío que además, Matías mencionaba el sistema educativo, pero no es solo del sistema educativo, ¿no? Es una situación social que atraviesa múltiples aspectos y que esos chiquilines y adolescentes que llegan al sistema educativo lo hacen con determinadas características y lo hacen en un contexto, y este es el contexto un poco conectando con el programa anterior en el que llegan. Entonces, digo, cuando se menciona esto de la reforma del sistema educativo, está bien, yo estoy de acuerdo personalmente con eso, pero no alcanza, digamos, esa reforma como para poder captar a esos segmentos. La situación es bastante más compleja y desafiante, me parece. Me parece que, creo, por último, conectando con lo que decía Paula, del tema de la redistribución, y vos decías, Mariano, al principio en las preguntas, bueno, sin hablar de recursos, pero yo creo que tenemos que hablar de recursos, por un lado, pensando en esto de las soluciones, y convencernos de que en realidad estamos hablando de una inversión, además de un derecho, claramente, ¿no? Además de una cuestión ética de justicia, es un derecho, y además de un derecho de los niños, niñas y adolescentes, que acá no hay un tema de meritocracia, no estamos discutiendo de méritos, son niños que no tienen la culpa de estar en esa situación y en esa coyuntura y en ese contexto. Entonces, más allá de eso, hay una inversión, porque el Estado después eso lo va a tener que pagar, lo va a tener que pagar en el sistema de salud, lo va a tener que pagar en el sistema carcelario, es decir, todo lo que no invierte hoy en infancia lo va a terminar pagando y con creces y mucho más en otras prestaciones y en el sistema de protección social en general. Entonces, nada, simplemente esto, yo creo que hay un tema de convencimiento de la sociedad de que es necesario invertir. No estamos invirtiendo en los niveles que los expertos y que la gente que estudia estos temas dice que hay que invertir. Entonces me parece que más allá de que se pueden hacer muchísimas otras cosas que no tienen que ver con dinero, hay sí una cuestión de dinero y hay que ponerla sobre la mesa. Martín Aguirre.
Sí, a ver, yo creo que sí, que se debería poder eliminar la pobreza en un país como Uruguay. Parece absurdo tener las cifras de pobreza que tenemos, creo que no es justificable. Creo que hay un problema de evaluación de las políticas públicas, porque lo que decía Matías, contrasta un poco con Natalia, es el país está invirtiendo una cantidad de plata en un servicio, como es la educación pública, que va prácticamente desde que naces hasta que tenés el título universitario, que la verdad es que no está beneficiando a los que son los primeros interesados en que se benefician. Entonces, yo creo que eso es un problema estructural que tiene el Uruguay, que es que nos enamoramos de ciertas políticas, no se evalúan correctamente, entonces hay una cantidad de recursos que se van para lugares que no deberían, en vez de estar a donde tendrían que estar enfocados, ¿no? Y por último, lo último que está, ya es un tema más ideológico, no voy a entrar en profundidad con esto, pero yo tengo muchas dudas con respecto a que todo se deba a una cuestión de redistribución. Me parece que tenemos ejemplos bastante cercanos de países que han hecho políticas redistributivas muy radicales y la pobreza ha aumentado de manera radical, así que creo que ahí evidentemente ya tiene que ver más con la mirada de cada uno. Nicolás Laza. Yo confío en que vamos a poder, que en definitiva lo que tenemos que preguntarnos, me parece, llegado a este punto y con todos los elementos que se tiraron a la mesa, es cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar como sociedad, ¿no? Y no pensar en clave de ellos y nosotros, sino que en definitiva qué hacemos con los problemas y si ponemos toda la carne en el asador para poder revertirlos y encontrar una solución, eso habla de nosotros mismos como sociedad. Entonces, la pobreza desorganiza la vida cotidiana de la gente. Cuando uno está cerca de esas situaciones y ve todas las tareas adicionales que tiene que hacer para llegar a un plato de comida, para estar buscando, trasladándose mucho, digamos, cuando todo ese trabajo que lleva la pobreza, creo que a nosotros nos debería interpelar, porque en definitiva el derecho al futuro no está equitativamente distribuido en nuestro país y para vastos sectores de la población lo único que hay es administración del presente, porque en definitiva no se vive, se sobrevive. Entonces creo que ahí, más allá de lo que dicen los economistas, de las tasas de retorno que tiene la inversión en primera infancia, yo creo que hay que poder salirnos, sin desconocer todo eso, hay que poder salirnos de esa perspectiva o de la lógica economicista y poner arriba de la mesa que esto se trata de un imperativo ético. Sabemos que estas situaciones se están dando y nosotros algo tenemos que hacer. Tenemos que poner todo arriba de la mesa porque es una herida de la sociedad toda que nosotros tenemos que revertir, indudablemente. Y que se tiene que revertir con redistribución también y comparto, y hay que poner todas las herramientas y todos los elementos arriba de la mesa para poder construir un nuevo consenso que tenga que ver con las salidas. Ya no con los diagnósticos, sino con las salidas. Paula Baliato, ¿qué te queda por decir esta noche? Es ahora. Es ahora. Bueno, creo que algo que no estuvo tampoco arriba de la mesa o estuvo planteado, pero el tema de poder reformar radicalmente el sistema de protección que tenemos. Yo creo que tenemos instituciones muy sólidas, pero las instituciones que actualmente tenemos son hoy parte del problema y no de la solución. Me refiero al INAU, me refiero al MIDES, al sistema educativo, bueno, al sistema de salud. O sea, necesitamos construir también como nuevas herramientas, las instituciones como herramientas, nuevas herramientas que permitan abordar el tema con integralidad, como se ha planteado, ¿no? Y bueno, soy optimista, sí. Pienso que también tenemos una oportunidad de esto del bono demográfico, ¿no? El tema de que nazcan tan pocos niños, me parece que tenemos que tomarlo como oportunidad, efectivamente. Nacen menos de 30.000 niños por año, tenemos que poder con esos 30.000 que nacen. Y hoy cerramos con Leonardo Abercor, que lamentablemente suele decir que él no es optimista en muchos temas del país. A ver, bueno, Leo. No voy a... o sea, no podemos decir que no, porque somos pocos y no parece un problema tan... A ver, mi parte pesimista coincide con cosas que se han dicho acá, que hay gente que hoy en día está en un grado de marginalidad muy, muy alejado y que es difícil recuperarla. Hay que lograr que los hijos de esas familias, apoyarlos de modo que no caigan primero en la insuficiencia alimentaria, porque porque es un deber ético y a su vez no va a salir más caro en el futuro todavía si no lo hacemos. Pasando raya, yo creo que sí podemos. Tenemos que mejorar el sistema educativo, es evidente. Tenemos que mejorar todas las instituciones que dan cobertura al sistema de cuidados. Tenemos que recapacitar laboralmente porque es un problema que va a ir creciendo, porque el mundo está cambiando muy rápido y a esa gente que ya está al margen hoy va a sumarse otra cantidad de gente que va a empezar a quedar al margen. Y todo esto hay que mejorarlo y evaluarlo. No podemos seguir sin evaluar, así diciendo, esto es bárbaro, pero no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo.
O sea, hay que evaluar. Hay que mejorar también porque todo el esquema del delito está trabajando en ese tema, no lo hemos tratado otras veces, la justicia, las cárceles, todo eso. Mi pesimismo viene ahora porque la frazada es corta y para mejorar todo esto se necesitan recursos, aparte de evaluación, aparte de voluntad política, recursos se van a necesitar. Y tenemos un problema, o sea, el Estado hace una cantidad de cosas que no son fundamentales, hace una cantidad, tiene servicios que no son fundamentales, fabrica cosas que dan pérdidas de hace décadas, millonarias. Que los va a seguir priorizando, aparte. Y que no se pueden sacar porque hay grupos de poder que se aferran a esas cosas porque les va la vida, porque ideológicamente están de acuerdo en lo que sea. Y, o sea, acá está el núcleo. O sea, este programa de hoy fue dedicado a uno de los núcleos, ¿no? Estamos de acuerdo que acá hay un núcleo. Bueno, hay que decidir prioridades. Si todo es prioridad, nada es prioridad. Y ahí está para mí el kit de la cuestión. Bien, gracias Natalia. Leo Martín, en 7 días nos reencontramos. Un gustazo como siempre. Y a los invitados un placer tenerlos esta noche. Martín Lema, Nicolás Laza, Paula Baliato y Matías Brum. Un gustazo y gracias por venir. Gracias a ustedes por estar ahí también y nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan perdón por las tosidas y buena semana para todos. Chau, chau.